ADN te acompaña. La hora en todo el territorio nacional, 21 horas y 18 minutos, 1 hora más en Magallanes, 2 horas menos en Isla de Pascua. Hay un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez en personas mayores en Latinoamérica que determinó la relación entre el bajo nivel socioeconómico y la menor capacidad cognitiva y emocional. Bueno, queremos saber respecto a este estudio y cuál es la relación que hay justamente entre el bajo nivel socioeconómico y la menor capacidad cognitiva, la menor capacidad emocional, sobre todo en personas mayores, en el adulto mayor. Queremos conversar respecto a esta investigación y para que nos explique un poco más respecto a este tema, estamos en línea con Antonia Díaz Valdés. Ella es doctora en Trabajo Social Gerontológico del Boston College y profesora asistente del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Antonia, ¿cómo está? Bienvenida a ADN te acompaña y la saluda en esta noche de sábado. ¿Cómo está? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Antonia, bueno, aquí, quizás un poco en duda, o sea, en el buen sentido de la palabra, en el aspecto que no sé si cómo se condice de alguna u otra manera esta relación que hay entre el nivel socioeconómico de las personas, si nos referimos a un grupo importante, un grupo etario como son los adultos mayores, y con la menor capacidad cognitiva y emocional. Primero que todo, ¿de qué se trata esta investigación como para explicar a nuestros auditores respecto a esta relación que hay justamente entre la pobreza y la salud cerebral de personas mayores? Sí, claro. Mira, yo no participé de este estudio en particular, pero sí soy experta y he trabajado mucho en estudios que tratan de ver los... Sí, se nos había cortado la comunicación. Ya lo vamos a retomar en algunos... Ahora sí, te escuchamos, Antonio. Disculpa, que yo no participé directamente en ese estudio, pero sí he estudiado cómo los distintos determinantes sociodemográficos se ven reflejados en la salud de los adultos mayores, tanto física, mental o capacidad cognitiva. Y la verdad que yo encuentro que hay una teoría que es la que mejor explica esta situación y tiene que ver con la teoría del curso de la vida, que es básicamente que todo lo que nosotros vivimos en la niñez, en la adolescencia y durante nuestra adultez afecta nuestra salud a lo largo de la vida y cuando somos adultos mayores. Y estas mayores diferencias entre el declive cognitivo y de salud en general de las personas de menores recursos tiene que ver con, por ejemplo, el acceso a educación, el acceso a salud, la educación de sus padres, la seguridad en cuanto a alimentación. Sabemos, y hay muchos estudios al respecto, de que la cantidad de alimentos y la nutrición que estos tienen afectan directamente el desarrollo cerebral de los niños, por ejemplo. Entonces, un adulto mayor que en su niñez, en su infancia, pasó hambre, que no pudo tener la alimentación adecuada, es más probable que tenga un declive cognitivo mayor que una persona que tuvo todos esos beneficios alimentarios. De la misma forma, los padres que tienen mejor acceso a educación tienen también más herramientas para poder estimular tempranamente estos cerebros en desarrollo y todas estas ventajas y desventajas se van acumulando y exponenciando a lo largo de la vida, y por eso es que esta diferencia entre las personas de menores y mayores recursos es tan marcada, porque además la salud física, está directamente asociada a la salud mental y al declive cognitivo de un adulto mayor. Y las personas que tienen menor acceso a salud durante su vida tienen resultados de salud mucho más bajos, mucho peores, que personas de mayores recursos con mayor acceso. Entonces tiene que ver básicamente con los recursos, las capacidades y el acceso a educación, salud, alimentación adecuada a lo largo del transcurso de la vida. Antonia, esta situación que afecta a una buena parte de la población, sobre todo de la tercera edad, ¿es heredable genéticamente a los hijos y a los nietos? Hay evidencia mixta al respecto.
De hecho, cuando se habla de demencia, que es un tipo de declive cognitivo, hay investigaciones hay distintas teorías que explican eso. Hay unas teorías que hablan de un componente genético, pero la evidencia es mixta. Hay otras que tienen que ver con la alimentación y, por ejemplo, los lípidos en el cuerpo. Pero toda esa evidencia sigue siendo mixta. Hay estudios que lo apoyan, hay otros estudios que no. Yo creo que más que ser hereditaria por temas genéticos, tiene que ver con el tema del círculo vicioso de la pobreza y la poca movilidad social que hay en Latinoamérica en general. O sea, este sería como el principal factor responsable de este problema en la salud cerebral de las personas mayores. Efectivamente, las condiciones que ellos tienen durante su niñez y su adolescencia son básicamente los principales factores, más que factores genéticos que sí que están relacionados, pero si uno compara el Alzheimer, por ejemplo, no tiene una diferencia tan abismante en incidencia o en prevalencia entre personas de mayores y menores recursos. Pero el declive cognitivo en general, la salud física en general, la diferencia entre personas de mayores y menores recursos es muy grande. Y claro, eso tiene que ver con acceso, con alimentación, con elementos más contextuales, más sociales. Bueno, tú nos mencionabas y nos explicabas bien respecto a que hay alteraciones, claro, en funciones cognitivas como la atención, la memoria, la flexibilidad, pero también simultáneamente hay algún problema que se presente en cuanto a las dificultades socioemocionales en este grupo de personas. Es que también son personas que crecen en contextos muy diferentes. Y el contexto, desde la teoría del curso de la vida, el contexto, el lugar y el tiempo tienen implicancias en el desarrollo socioemocional de esas personas también. O sea, si uno compara un adulto mayor de menores recursos y uno de mayores recursos que tienen un declive cognitivo muy alto y uno muy bajo, y uno les pregunta, ¿cómo fue tu niñez? ¿Dónde viviste? ¿Cómo era la seguridad en tu barrio? ¿Cómo era la composición de tu núcleo familiar? ¿Con quién estabas? ¿Quién te cuidaba? Muchas veces en los estratos socioeconómicos más bajos, quienes cuidan son hermanos. Hay veces que no hay cuidadores mayores. Hay veces que el acceso a la educación es más limitado por temas de cupo o que la seguridad del ambiente es más limitado, por lo tanto hay gente que está más encerrada y tiene menos acceso a herramientas de estimulación cognitiva temprana que generan diferencias. Y lo mismo con las relaciones intrapersonales. Claro, estamos conversando a esta hora en ADN Te Acompaña con Antonia Díaz Valdés, doctora en Trabajo Social Gerontológico de Boston College, profesora asistente del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, respecto a este estudio, mejor dicho, más allá del estudio, es la relación que hay entre la situación socioeconómica y la menor capacidad cognitiva y emocional. Antonia, bueno, sabemos de que ya a partir de una edad determinada, en este caso los 70 años aproximadamente, empieza en todos nosotros un declive en los procesos cognitivos, como por ejemplo la memoria, la atención. Este ciclo, que es parte obviamente de nuestra vida, es mucho más rápido en este tipo de personas, o a medida que las personas tengan un bajo nivel socioeconómico. Efectivamente, porque las desventajas se van acumulando y exponenciando a lo largo del ciclo vital. Y acá también hay que considerar que este estudio consideró muchos países. O sea, en Latinoamérica los contextos son completamente distintos. Por ejemplo, en estudios que nosotros hemos realizado en Guatemala, en Honduras, sobre alfabetización y educación, vemos que, por ejemplo, las mujeres tienen alfabetización mucho más baja que los hombres. Las matrículas en las escuelas era muy baja, sobre todo en pueblos donde había menores recursos. Y son personas que generalmente trabajan en el campo y tienen trabajos físicos muy demandantes, pero si uno no mantiene el cerebro funcionando no solo como desde lo físico, sino que también
como desde la concentración, la escritura, la alfabetización y otras tareas cotidianas, va a haber un mayor declive. Entonces esos también son elementos a considerar, como los contextos de los países, de los pueblos, el ciclo de la vida, el círculo vicioso de la pobreza. Son determinantes fundamentales al momento del desarrollo cognitivo de las personas a lo largo del ciclo de la vida. Y lo último, para cerrar esta conversación, ¿esto afecta más a hombres que a mujeres? A mujeres. A mujeres, ya, perfecto. O sea, es decir, el porcentaje es mucho mayor para las mujeres. ¿Y eso a qué se debe principalmente? Hay hipótesis. Yo no he testeado ninguna aún, pero por ejemplo las mujeres suelen salir del mercado laboral para cuidar hijos. Las mujeres de más escasos recursos muchas veces no pueden terminar el colegio porque son madres adolescentes o dedican su vida al cuidado de los niños y no a estudiar, no tienen tiempo ni siquiera para leer un libro. Entonces esos son factores que podrían estar explicando esta diferencia. También hace no mucho tiempo se consideraba que la educación superior era más exclusiva para los hombres que para las mujeres, y todo eso en una generación de actualmente 70 años es mucho más marcado. Entonces nosotros podríamos esperar que, por ejemplo, en Chile, con temas como la gratuidad y la protección a las políticas de protección a la primera infancia y ese tipo de cosas, esta como gap que hay entre los de menores y mayores recursos vaya disminuyendo en el tiempo. Bien, sobre todo entre hombres y mujeres. Por supuesto. Muchas gracias por esta conversación, Antonia Díaz Valdés. Queremos agradecer, obviamente, estos minutos en ADN Te Acompaña y, por supuesto, vamos a, de alguna otra manera, obviamente, a conocer mucho más respecto a esta situación que para nosotros, claro, es increíble que pase y, de alguna otra manera, conocemos mucho más respecto a esta situación que afecta a la tercera edad. Muchas gracias, Antonia, por esta conversación. Encantada, gracias por tenerme. Ahí estaba entonces la conversación a esta hora en ADN Te Acompaña, siendo las 21:29. Antes de irnos a la pausa, vamos a ir a la región de la Araucanía porque tenemos información de último minuto. Hay un atentado del cual queremos saber un poco más lo que está pasando en la macrozona sur y principalmente en la región.